¿Cómo están? ¿Bien? Doña Rosa, don Paco, ¿cómo está? ¿Bien? Con estos cambios de clima. Yo le digo la verdad, yo estoy así medio... porque uno se descuida, pasa del calor al aire acondicionado, después viene un vientito frío, uno no anda bien. Pero para lo que siempre estoy bien es para tomar un cafecito. Estos 30 minutitos para mí son extraordinarios, entre otras cosas porque lo vamos a compartir con ustedes, doña Rosa, don Paco. Vamos a pasar un momento agradable, vamos a tratar de conocer a nuestra gente. Usted sabe cuál es el objetivo del programa: sentar al personaje, pero dialogar con la persona. Y hoy la persona se llama Luisa Pastor y es alcaldesa de San Vicente del Raspeig y presidenta de la Diputación de Alicante. Doña Luisa, ¿cómo le va? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en este cafetito. Ajá. Y vamos a ver si lo pasamos todo bien. Lo vamos a pasar bien, estoy seguro. Doña Luisa Pastor, usted sabe que hay una especie de tradición en el programa, ¿no? Que es conocer la ficha técnica del invitado que tenemos. Y esa ficha técnica pasa por lugar de nacimiento, los padres, los hermanos. Entonces, si usted nos permite, vamos a ir por parte. Muy bien. ¿Dónde nace Luisa Pastor? Luisa Pastor nace en San Vicente del Raspeig, aunque cuando yo nací, yo nazco, entonces se nacía en el domicilio, Claro. Y bueno, pues yo nací en el propio domicilio donde vivían mis padres, y las antiguas comadronas que atendían entonces, me contaba mi madre que tuvo el parto en el domicilio. ¿Y ustedes vivían en qué parte de San Vicente? Nosotros vivíamos muy cerca de la iglesia, entonces pues San Vicente era un pueblecito, pues yo creo que tendría entonces 3 o 4 mil habitantes. Hoy tiene cerca, estamos rozando los 60.000. Algo pasó, ¿no? Algo ha pasado. Algo pasó, mucho trabajo para las comadronas. Y Luisa Pastor nace en una familia formada por papá, mamá. Bueno, yo siempre recuerdo haber compartido la vivienda con la abuela, con la madre de mi padre. ¿Qué se llamaba? Se llamaba Carmen. Y bueno, pues ella decidió, tenía 2 hijos, eran 2 hermanos, mi padre y una hermana, se llamaba Carmen, y la abuela decidió quedarse a vivir con su hijo. Su hija, que era una persona muy activa y bueno, yo creo una persona a la que yo le tenía mucho aprecio y que viví, yo creo que yo muchas veces digo, mi tía me quería más a mí que a su hija, ¿no? Pero bueno, era una persona de un genio importante, y mi abuela decía, no, yo prefiero vivir con mi hijo porque con esta no me entiendo mucho. Pero la verdad es que siempre ha habido unas relaciones muy buenas. Dime. O sea que la abuela Carmen, sí, vivió con su papá. Con mi papá y con mi mamá. ¿Se llamaba su papá? Mi mamá se llamaba Pepe. Pepito le conocían en mi pueblo. Bien. ¿Y la abuela Carmen vivió con Pepito y Pepito estaba casado con? Con mi madre, que se llamaba como yo, Luisa. Luisa también. ¿La persona que la marcó más a Luisa Pastor fue la abuela Carmen? No, yo creo que yo también me entendía muy bien con mi padre. Yo tengo un carácter muy parecido al que tenía mi padre, quizás más tranquilo. Mi madre era una persona que ha fallecido hace muy pocas fechas, pues era una persona con un talante fantástico, nunca te ponía ninguna pega para nada, pero una persona de convicciones firmes, pero no creaba problemas. Quiere decir que los últimos años de su vida, pues ella siempre quiso vivir, mi padre falleció y siempre ella quiso vivir independiente. Por cierto, que vivieron durante mucho tiempo esa tía mía y mi madre juntas, después de ser viudas, o sea que había muy buena relación
familiar, y después pues los últimos 6 o 7 años de su vida pues se vino a vivir conmigo, porque ya pues no nos fiábamos de que se quedara sola. Y bueno, la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño, porque fue una persona fantástica, siempre poniendo paz y queriendo juntar a todos. Y yo muchas veces, pues yo que sé, a veces sí le decía, oye, que nos vamos de paseo, y mi madre me decía, pero yo tengo todo preparado, la comida y todo. Bueno, pues, pero vámonos. Decía, bueno, pues nada, lo guardo en la nevera y ya tengo mañana. No te ponía ningún tipo de problema. Ajá. Si la podríamos definir a la abuela Carmen, yo siempre digo que la vida es como una película, ¿no? Sí. Y en esa película siempre hay un fotograma preferido. ¿Cuál es el fotograma que define o que recuerda a Luisa Pastor de la abuela Carmen? Bueno, pues yo creo que la abuela Carmen tuvo que vivir momentos difíciles, en el sentido de que se quedó viuda muy joven, con 3 niños muy pequeños, y en aquella época pues tuvo que sacar a la familia adelante. Y se montó un pequeño negocio que le montó su suegro para que pudiera sacar a la familia adelante. Mi abuela venía de una familia de carniceros, y el suegro pues le montó a mi abuela una carnicería, y puso a uno de los hijos que tenía de hermanos de su marido, pues un poco, entonces yo creo que funcionaba el patriarcado, ¿no? Y decía, tú te vas a ayudar a esta persona. Y bueno, y el hijo era obediente y ayudaba y cooperaba. Y entonces los tíos de mi padre, que eran hermanos de su padre, que había fallecido, se quedaron los 3 niños muy pequeños, pues ayudaron a la abuela a seguir adelante. Montaron ese pequeño negocio, una carnicería, y con eso pues la familia fue saliendo adelante. Y bueno, y ya cuando ellos fueron más mayores, pues ya tomaron las riendas. ¿Y de papá Pepito qué recuerdo tenemos? ¿Cómo lo definiríamos? Yo creo que una persona muy emprendedora. Entonces, y yo ahora digo que la sociedad pues ha perdido, los jóvenes, esa iniciativa de emprender. Creo que han tenido una época que, bueno, pues que han recibido una buena formación. Afortunadamente nuestros jóvenes, la mayoría, tienen unas buenas bases. Algunos han estudiado carreras universitarias, otros han ido a formación profesional, otros han perdido un empleo, pero tienen base. Entonces, pues yo creo que la cosa era distinta, ¿no? Y mi padre, pues él decía que había podido estudiar el bachiller, que entonces pues tampoco era habitual, ¿no? Y después pues se dedicó a los negocios, pues de esa pequeña carnicería que tenía mi abuela, y que él ayudaba también cuando tuvo uso de razón, que ya era pues más mayor, compatibilizaba la ayuda a la abuela o a su madre con los estudios que pudo hacer hasta terminar el bachiller superior. Entonces se dedicó a la empresa y montó una fábrica de embutidos. Fábrica de embutidos. Siguió con el sector, digamos. Siguió con el sector. ¿Y mamá Luisa cómo era? Pues mi madre era también, pues venía de una familia, pues entonces en San Vicente sus padres eran, su padre se dedicaba al transporte. San Vicente era una ciudad, pero el transporte con carro, no con camiones. Entonces venían mucha gente de San Vicente, venían al puerto. Cuando decimos carro decimos caballitos, ¿no? Decimos caballos y unas plataformas. Sí. Yo recuerdo de pequeña ver unos carruajes con unas plataformas muy grandes que llegaban al puerto a hacer la carga de los barcos que llegaban, y ellos los distribuían pues por donde el destino que fuera. Después ya entra la nueva era con el transporte ya, pero el transporte de motor, pero bueno, hubo una época en que en el puerto de Alicante, y seguro que en las hemerotecas, pues el transporte se hacía a través de esos carruajes. La familia de mi madre
pues se dedicaban a eso. Y bueno, yo no conocía a mi abuelo materno, yo no lo conocí, ni al paterno tampoco. Yo no los conocí, a las abuelas sí, las abuelas fueron más, más duras. Y bueno, pues mi abuela tuvo 5 hijas y bueno, ayudando a que las hijas pudieran ir desarrollándose. Mi madre era modista, le gustaba mucho, después además sin ser modista profesional, pero le gustaba mucho la costura. Era vocacional. Era vocacional, sí. Y siguió, bueno, a nosotros hasta hace muy poco tiempo, todos sus nietos y sus hijos, pues siempre le dábamos trabajo. Y ella decía, no, dame, porque esto a mí me relaja y me entretiene. Y bueno, hemos tenido una modista en casa, como se suele decir. ¿Y mamá Luisa, cuántos hijos? Nosotros somos 2 hermanos. Dos hermanos. Un hermano que es un poco más pequeño que yo y yo. Somos un chico y una chica. Y Luisa Pastor coge la enseñanza de la abuela Carmen, porque Luisa Pastor tiene 5 hijos. Yo tengo 5 hijos. Un chico yo voy a seguir el promedio. Un chico y 4 chicas. 4 mujeres. El chico es el mayor y por eso se salva, Doña Luisa, claro, es que primero tiene una memoria magnífica, pero ¿cómo cambió la postal, no? De los carritos con el caballito al tram. Pues sí, realmente así es. Ha habido... ¿En medio siglo? Sí, 50 años. Sí. 50, 60, 70 años. Vamos, yo creo que la vida ha cambiado totalmente. Y ahora yo creo que hay otro cambio, ¿sabes? Otro cambio importante, porque yo creo que todo el desarrollo de las nuevas tecnologías lo vuelve a cambiar todo. Yo creo que ahora, por ejemplo, en vuestra profesión, ahora cualquier noticia en 5 minutos se ha difundido por todo el mundo. Por todo el mundo. Y claro, pues esto cambia todo. Cambia... ¿Le puedo confesar algo? Sí. Yo hoy estoy haciendo la entrevista con usted y esta noche me llama mi madre desde Argentina para decirme si estuve bien o estuve mal. Pues fíjate, bueno, yo recuerdo, era pequeña, ¿no? Y oír a mi abuela, cuando convives con una abuela eso se nota mucho, ¿no? A mi abuela, pues a veces, como una cosa, yo qué sé, de extraterrestres, decir, mira que cuando empiezan los teléfonos, acordémonos de los teléfonos, cuando empiezan el teléfono, que ya no tienes que pegarle a la rueda y todo aquello, ¿no? Y decir, fíjate, si pudiéramos hablar y ver con el que estamos hablando, eso sería... bueno, eso, como una cosa imposible de conseguir. Magia, eso sería magia. Sí. Pues yo, después, en el transcurso de los años, te voy a contar una anécdota. Mi hija pequeña, la pequeña de mis hijas, que es un alma viajera, le gusta mucho viajar, y esta, pues, yo creo que se ha recorrido ya más de medio mundo, se empeñó en uno de sus primeros viajes, que ella tenía siempre desde muy pequeñita, le ha gustado salir. Y bueno, primero se fue a Francia, según ella, aprender el francés. No había estudiado francés, ella venía de la rama de inglés, pero la rama de inglés, las plazas ya se habían cubierto, no había posibilidades de mandarse, entonces con aquellos intercambios que se hacía, y dijo, bueno, pues da igual, yo francés. Pero muchacha, si tú no sabes nada de francés, no, bueno, pues me da lo mismo, yo francés. Y que le ha gustado. Pues uno de los viajes que hizo fue ir a China. Y yo decía, madre mía, cuando la abuela, era su nieta, pues era pequeña, era su nieta, cuando la abuela se entere que se ha ido a China. Y bueno, pues mira, la niña se va a ir en verano, se va a ir unos meses y tal. Tuvo 1 año y medio. Pero va ahí, si va ahí al lado, si va ahí un poquito más arriba de Barcelona, va a Francia. Y no le dijimos la verdad. Pero bueno, transcurrieron
Y entonces empezó lo de las webcam, aquellas cámaras. Sí, sí, sí. Y le dijimos, oye, tú puedes ponerte ahí una cámara de esas e intentamos conectarnos a ver. Y dijo, bueno, pues yo lo voy a intentar. Y lo intentamos y montamos allí en un tinglao para poder. Y cuando es verdad que le llamábamos y hablábamos, pues eso, ella nos veía a nosotros y nosotros a ella. Y entonces llamamos a la abuela y le dijimos, ven, que vas a ver a tu nieta. Y la abuela hablaba como si tuviera una especie de milagro. Claro. Y entonces le dijimos la verdad, pues no está ahí al lado, está en China. Pero no pasa nada, porque tú la estás viendo, ella te está viendo a ti. Y entonces esto, y así conformamos a la abuela, porque si se hubiéramos dicho antes y no hubiera podido verla, pues bueno, poco menos que nos hubiera dicho ir a recogerla y volver a casa, ¿no? Pero aquello fue el milagro, ¿no? Para la abuela era aquello un milagro, pero tan lejos está, nos decía, y yo la estoy viendo, claro que la estás viendo, pues no, pues... Y entonces cada 2 por 3 nos decía, ponerme en marcha ese aparato que yo quiero hablar con la chiquilla. Pues le poníamos aquello y la abuela se lo pasaba en grande. Hablaba con la nieta. Claro, es que hemos pasado del carrito con caballos al tram. Y la pregunta, no quiero que suene muy nostálgica la pregunta porque no lo es. Es una duda que tengo. ¿Somos más felices? Pues yo no sé. Sí, hombre, lo que no cabe duda es que entonces se vivía más relajado y más tranquilo. Ahora vivimos a una velocidad de vértigo. Yo creo que cualquier cosa que hace una semana que ha pasado, a veces si tienes tiempo y reflexionas, dices, pero bueno, si esto, y ya le damos carpetazo, ¿no? O sea, esto ya ha pasado. Ya pasó. Ya pasó. En ese ritmo de vida que llevamos, pues yo creo que de vez en cuando hay que... Yo soy de las que piensa que de vez en cuando hay que parar. A veces yo les digo, oye, me tenéis que dejar una semana porque tengo que pensar. Tengo que pensar, porque es que a veces no nos da tiempo ni a eso, ¿no? En eso yo creo que hemos atrasado. Pero bueno, la vida ahora pues ofrece muchas más posibilidades, muchas más oportunidades. Y además tenemos que mirar adelante, tenemos que ver el futuro y recordar el pasado y aprender del pasado para no cometer errores. Yo siempre miro por adelante, pero es que a veces es que me seduce mucho mirar por el retrovisor. Me gusta mucho. Inclusive para valorar lo que tengo hoy. Sí, eso es. Inclusive para valorar lo que tengo hoy. Hemos hablado de la abuela Carmen, hemos hablado de papá Pepito, yo me tomo la atribución, Pepito. Hemos hablado de mamá Luisa, hemos hablado de los 5 hijos, pero nos estamos olvidando de una persona, a mí se me ocurre fundamental en la vida de Luisa Pastor. Estoy hablando del señor García Antón. Sí, bueno, pues claro que es fundamental en la vida, en la vida personal. Pues yo conocí, fíjate, te voy a contar cómo conocí yo a José Ramón. Cuénteme, cuénteme. Pues José Ramón estudiaba en una academia que se llamaba Juan 23, que estaba en la zona aquella, y que entonces fue una academia que la montaron unos profesores pues que habían sido catedráticos y montaron un colegio entonces privado, una especie de colegio privado, y con muy buenos profesores además tenía ese, y José Ramón pues se fue a estudiar allí, el colegio privado, pero bueno, pues un colegio modesto pero con muy buena base de profesores. Y bueno, pues los estudiantes que veníamos de San Vicente y estudiábamos aquí, o en el Instituto Jorge Juan entonces, o en los colegios privados que habían, en maristas, en jesuitas, en salesianos, pues, o en las chicas en las salesianas, pues veníamos con un tranvía que salía desde San Vicente, había un tranvía. Parece que ahora... Pero entonces nosotros veníamos con un tranvía que tardaba de San Vicente a Alicante sobre la hora y media, porque teníamos que hacer cruces, en fin, una serie de cuestiones. Pero era un transporte que utilizaba pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque era lo que había. Era lo que había.
Y en ese tranvía pues había de todo, pero teníamos unas horas en que los estudiantes, que cada uno íbamos a un centro, pues prácticamente el horario de salida era el mismo y nos juntábamos todos en el tranvía. Y la verdad, esto pasa ahora también, éramos un poco revoltosos, ahora, porque éramos jóvenes, y cuando llegaba esa hora los pobres conductores y revisores del tranvía temían la llegada de los estudiantes, porque siempre montábamos allí algún folclore. Y habían unos cuantos que aprovechaban ese trayecto. Bueno, el trayecto no era largo, pero sí el tiempo que se metían dentro y se dedicaban a estudiar, a aprovechar la hora y pico esa. Algunos estaban allí y otros, entre las que me encuentro, pues nos quedábamos fuera y armábamos un poco de follón. Sí. Pues bueno, yo me fijé en una persona que este chico que no se levanta ahí del asiento y está todo el rato, dale que te pego, era muy estudioso, era un poco empollón. Y bueno, pues ahí conocí yo a mi futuro marido, ¿no? Y a veces yo me metía con él porque decía, pero vamos a ver, ¿tú qué haces ahí todo el rato? Tú eres un tío aburrido. Y pues vosotros es que sois muy folloneros y tal. Pero era un chico serio, la verdad. Y bueno, pues ahí lo conocí yo. Yo soy muy curioso, Luisa. ¿La puedo llamar Luisa? Sí, claro que sí. No es un abuso de periodista. No. Luisa, yo soy muy curioso. Lo que usted me está contando es que la que tomó la decisión fue usted. Bueno, pues un poco, yo creo que un poco. Esto, por lo menos, usted dijo, al contrario no lo hubiera hecho. Ese es para mí, y lo voy a tener que despertar un poquito porque si no este chico no saca los ojos del libro. Sí, así es, un poco así es. Sí. La marcó mucho García Antón, ¿no? Bueno, yo creo que era una persona con unas convicciones fuertes y una manera de ser que era él, ¿no? Era una persona conciliadora, que yo creo que es de las personas que bueno, con un esfuerzo yo creo que entonces todas las familias para los que después pudimos acudir a la universidad pues tuvieron que hacer esfuerzos importantes, ¿no? Y yo creo que pues a él eligió tuvo muchas dudas para elegir entre dos carreras que además no se parecen, o sí, no se parecen o sí. Él estuvo entre medicina y ingeniería. Y después aplicó... Perdón, quiero saber cuál es el o sí. Atención, ¿en qué se parece medicina e ingeniería? Pues fíjate, él después en el desarrollo de su carrera tiene amigos médicos y cardiólogos y tal, muchas veces le decía, bueno, pues esto de las arterias y las venas y tal, pues estos son como, él aplicaba mucho la teoría de las presiones del agua en las tuberías y no sé cuántos y tal, en los temas de la tensión, que a él le preocupaba mucho porque era desde muy joven fue hipertenso, ¿no? Y tenía amigos que se dedicaban a la investigación y le decían, José Ramón, ¿y esto tú no crees que tal? Y entonces él siempre aplicaba la ingeniería al tema no, pues esto pasa como en las bombas de no sé cuánto, y que yo digo, pero bueno, esto ya es demasiado. Pero, era un ingeniero de la maquinaria humana. Sí, yo creo que él amaba mucho su profesión de ingeniero. Yo creo que bueno, y eso es a veces uno elige una profesión y después pues se desilusiona, y yo creo que nunca se desilusionó, y fue una persona que disfrutó desarrollando su profesión. Yo creo que disfrutó mucho, fue feliz haciendo, a veces pues yo creo que una persona reconocida en el campo de la ingeniería, y seguramente si se hubiera dedicado al campo privado pues posiblemente hubiera conseguido económicamente mejores metas, ¿no? Pero no, él muchas veces
decía, la oportunidad que me ha dado a mí la vida de poder tener una visión muy amplia, por ejemplo, de toda la Comunidad Valenciana, de las infraestructuras, de las carreteras, de todo el tema del agua por el que apostó decididamente, eso yo disfruto, yo soy feliz, a mí no me pesan las horas que le dedico a mi trabajo, y por lo tanto pues yo creo que fue una persona que murió, pues yo creo que demasiado joven, la verdad, pero bueno, los años que vivió los vivió con mucha intensidad y fue muy feliz. Se me acaba el café. Bueno, pues tengo mucho más para contarte. No, sí, de eso no tengo duda. Sí. ¿Le puedo proponer en esta recta final un juego de preguntas y respuestas, pidiéndole un máximo de poder de síntesis? Si yo le voy a decir algunas palabras y usted me contesta o me las define. ¿Puede ser? Muy bien, sí. ¿Qué es la política? Pues la política, yo creo que ¿qué es la política? La política debe de ser el convencimiento de uno mismo de que estás al servicio de los ciudadanos y que te debe de servir para mejorar las condiciones de la gente. Y la política no debe de ser un medio de vida. Yo creo que la política es como, para mí, es como digo, yo tengo vocación de poder ayudar desde mi modesto puesto, cada uno el que tenga, de poder ayudar a que la sociedad mejore. Para mí ese debe ser la política. ¿La corrupción? Bueno, estamos en un momento donde pues todo parece que la política es corrupción. Política, corrupción. Yo creo que no, que hay gente muy vocacional en la política que entrega mucho para que las cosas vayan mejor. Y bueno, pues estos son personas las que después se demuestra que se han lucrado en la política, pues esas personas yo creo que no son políticos. Los políticos es lo que yo te he dicho antes, ese es el verdadero político. El que utiliza la política para lucrarse, pues no es político, es otra cosa. ¿La ha golpeado en lo personal el hecho de saber que una persona está manchada por un acto de corrupción? ¿La ha sorprendido? Dijo, ¿cómo puede ser? Pues a veces sí que me ha sorprendido. Y bueno, yo también digo que me sorprende tanto que a veces que yo digo que tenemos que ser muy respetuosos con la presunción de inocencia, y por lo tanto hasta que esa persona de verdad no esté condenada, porque entonces ha demostrado que sí, pues tenemos que ser respetuosos, porque hay gente que de verdad tiene cosas que van saliendo todos los días en los medios de comunicación, pero que yo digo que es imposible, esta persona es imposible que haya hecho esto. Si después se demuestra que es verdad, pues hombre, yo sufriré una decepción, pero hasta ese momento yo creo que tenemos que ser respetuosos por la gente, porque en política hay mucha gente buena y en política hay mucha gente que se ha sacrificado mucho su vida. En política la familia es la gran perdedora, porque sacrifican mucho a tu familia, a tus hijos, y yo creo que no podemos machacar, porque viene nueva gente diciendo, bueno, pues yo lo voy a hacer mejor que los anteriores, estupendo, ojalá se consiga, pero yo creo que no es bueno que un país tenga la percepción de que la clase política, que tiene que existir sí o sí, no se puede estar sin alguien que dirija a la gente. Tiene que haber políticos, y los políticos tienen que ser gente buena, gente que lo tenga claro.
pero no es bueno que exista esa percepción general de que el político es un corrupto, un sinvergüenza, gente que no tal. No, políticos hay mucha gente buena y mucha gente que sacrifica muchas posibilidades en su vida y sacrifica a su familia y tiene detrás a gente que le quiere, y por lo tanto yo soy partidaria de que tenemos que ser más respetuosos hasta que el juez condene. Entonces si se ha demostrado que tú has hecho algo que no debías de hacer, pues hay que quitarlo de en medio. Apagar los platos rotos. ¿Cuántos años de Luisa Pastor en la política? Pues yo entro a la política por accidente casi. A mí siempre me ha gustado estar en el momento, ¿no? Pero hasta ahora yo llevo 16 años en la política. ¿No se cansó? Pues hay momentos que ya pesa, ¿sabes? Pero la política a mí me ha dado muchas posibilidades, muchas oportunidades a nivel personal, satisfacciones personales. Yo estoy satisfecha de ver que mi pueblo ha cambiado de ser un municipio, pues yo recuerdo al principio pues leer a un urbanista, es un pueblo sin identidad, es un pueblo urbanísticamente pues muy complicado de cambiar, bueno, y seguramente diría la verdad, era la percepción que había, ¿no? Estoy satisfecha que ahora nadie diga nada de eso, sino que San Vicente es un pueblo que tiene muchas posibilidades, que ha cambiado, que se ha desarrollado desde el punto de vista sostenible, yo creo que muy bien. Hemos crecido con mucha lógica, no ha habido ningún problema ni ningún escándalo de nada, y bueno, y esto es una tarea de todos, es una tarea de los políticos que estamos ahora, de los que también han habido en anterioridad y de los que vendrán, y también de los vecinos y vecinas que han apoyado estos desarrollos y estas opciones. Por lo tanto, yo creo que te respondo a la pregunta. He dialogado con alcaldes que están terminando su legislatura y muchos de ellos me dicen, es que esto es agotador, Teddy. Claro, y yo ahora estoy hablando con Luisa Pastor, y que Luisa Pastor viene de una legislatura donde fue alcaldesa de San Vicente y presidenta de la Diputación. ¿No tenía ganas de descansar? Pues sí, yo espero que pase el 24 y poder venir una semanita. Presidente de la Diputación, ¿no? ¿Presidente de la Diputación lo descartamos? No, yo no descarto. Yo no descarto nada. ¿Puede repetir Luisa Pastor ser presidenta de la Diputación? Yo siempre digo que primero tenemos que ganar los ayuntamientos, ver si hay opciones de presidir la Diputación, y después yo siempre dije que no crearía problemas, que estoy a la disposición del partido y lo que el partido considere mejor, pues que adelante, porque los políticos tenemos que estar para eso, para que las cosas pues se vayan haciendo mejor. Pero a mí también me gusta presentar al final de la legislatura mi gestión y que me la aprueben o que me la suspendan, pero presentar la gestión siempre lo he hecho en mi municipio, y en la Diputación pues también lo voy a hacer. Presentación, esto es lo que se ha hecho en estos 4 años, y después también me gustaría que lo que se ha hecho pues lo respaldaran los alcaldes. Algunos se van, otros se quedan, otros son nuevos, pero los que han estado en esta legislatura pues que tuvieran también a decir, oye, pues mira, Luisa, lo has hecho fatal, o sea, y vamos a cambiar, y tenemos que cambiar. Pues no pasa nada, yo no me voy a disgustar, yo quiero salir sumando y teniendo amigos. Pero que Luisa Pastor se va a presentar, se va a presentar. O sea, que va a jugar el partido, lo va a jugar. Si me piden que lo juegue, yo lo jugaré, y si me piden, oiga, váyase usted, se retira. A la tribuna. Pues yo me voy a la tribuna, no hay problema. ¿Qué le falta a Luisa Pastor en lo personal? Bueno, lo personal, pues me falta un imposible, y por lo tanto, pues, pero bueno, tengo una familia estupenda, tengo mis 5 hijos, con sus correspondientes parejas, tengo más yernos que nuera, tengo una nuera fantástica que los tiene que aguantar a todos, y unos yernos maravillosos
que, bueno, yo me meto mucho con ellos, unos son del Barça, otros del Madrid, ahora estamos en pleno... Pero todos del Jove, ¿no? Todos del Jove. Y tengo 8 nietos, voy camino del 9º, que me llena mucho mi vida personal, ¿no? Y después yo soy una persona activa y siempre, como dicen mis hijos, tú siempre estás inventando, pero es, bueno, pues cada uno es como es, y yo siempre tengo cosas para hacer. Luisa, ¿es usted una mujer feliz? Sí, yo me adapto a los momentos que tocan, ¿no? Pero intento ver la parte positiva de la vida, ¿no? Pues he pasado momentos difíciles y complicados, porque pues la pérdida de mi marido, la verdad, que no creo que no revelo nada nuevo cuando digo que ojalá lo tuviera yo, pero bueno, pues, esto, como yo digo, Dios quiso y Dios dispone y los hombres proponemos, ¿no? Pues bueno, pues ahí pues yo ¿dónde me apoyo? Pues en mi familia, en mis hijos y en toda esta gente, y tenemos que superar eso y mirar hacia adelante, y ya está, no queda más. Si lo tuviera algo para remediarlo, ten seguro que estaría yo detrás de ello, pero por desgracia estas son cosas que la vida nos trae y que tenemos que aceptar. Mira, Luisa Pastor, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Luisa Pastor, alcaldesa de San Vicente del Raspeig y presidenta de la Diputación de Alicante. Yo no le digo no a nada, ¿eh? Yo presento lo que hice y que me digan si lo hice bien y tengo que seguir, yo sigo. Si me dicen, oye, que al banquillo de suplentes, me voy al banquillo de suplentes. Seguramente doña Rosa, un Paco se estarán preguntando, pero Teddy, ¿no le preguntaste qué quiere hacer en San Vicente? ¿No le preguntaste cuáles son sus proyectos? ¿No le preguntaste qué opina de los otros partidos? ¿No le preguntaste si es necesario que saque mayoría absoluta? ¿No le preguntaste por qué quiere seguir siendo alcaldesa de San Vicente del Raspeig? Y tienen razón. Pero ¿sabe por qué no se lo pregunté? Porque, por ejemplo, en esta casa, en 12TV, hay programas políticos y de muy buena calidad que ya le van a preguntar sobre estos temas. Hoy queríamos sentar al personaje para conocer a la persona y nos ha contado cosas importantes para conocer a la persona, porque en definitiva, más allá de los partidos políticos, la que se sienta en el sillón de alcalde o de presidenta de la Diputación es una persona. ¿La tendríamos que votar, Teddy? No lo sé. No lo sé. Ustedes la han escuchado. Ustedes toman la decisión. Porque como lo venimos diciendo en los últimos programas, no se dejen engañar. El próximo 24 de mayo, ustedes deciden. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido muy amables.